pensar que no vendrá, mas no se puede regresar. No es muy tarde para poder recibir de tu Santo Espíritu. Por eso te pido, mi Señor, me des santidad, quiero serte fiel y en cada mañana tu nombre anunciar, y así poder sentir tu presencia en mí, tu presencia en mí. Por eso te pido, mi Señor, me des santidad, quiero serte fiel y en cada mañana tu nombre anunciar, y así poder sentir tu presencia en mí, tu presencia en mí. En esta noche y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios esta noche fría, pero espero que el Señor caliente nuestras almas con su palabra. Y quiero hablarles, hermanos, aprovechando la ocasión, para tocar un tema que no será de la serie de los libros en un solo sermón, en un solo mensaje, para que la secuencia de esta serie pueda ser escuchada por todos los hermanos. Hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver con el himno que acabamos de cantar, sobre la santidad de Dios. Y dentro de los atributos de la santidad de Dios, quizá este es uno de los atributos que a veces no alcanzamos a comprender, aunque lo escuchamos y lo hablamos. Quizá nos falta entender un poco más acerca de lo que significa como atributo de Dios. Le preguntaron una ocasión a un pastor que Dios ha estado usando mucho en los últimos años, sobre qué creería él que sería el tema más importante que debiera escuchar la iglesia en el día de hoy. Y este pastor dijo: estoy convencido que el tema más importante que la iglesia necesita conocer hoy es sobre la santidad de Dios, porque de allí radica, de allí emana, de allí es que brota toda obra que honra su nombre, tanto las cosas que se hacen como cómo se hacen. Y creo que tenía mucha razón cuando yo pienso sobre esta respuesta. Me doy cuenta que a veces la iglesia está muy activa en términos generales, pero no necesariamente en santidad, no necesariamente de acuerdo al carácter de Dios, sino que hacemos las cosas pensando que Dios es como cualquier otro, aunque no lo decimos. Cuando abordamos el tema de la santidad de Dios, quizás nos va a cambiar la forma de pensar en cómo hacemos las cosas para Dios. Y hoy quiero hablarles de la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6, vayan ahí por favor, que en un momento abordaremos el pasaje. Tengan sus Biblias abiertas en Isaías capítulo 6. Estaremos leyendo ahí una porción corta, pero tengan sus Biblias listas para ese pasaje. Isaías capítulo 6. La santidad de Dios, hermanos, no es un accesorio o un atuendo divino, como si los atributos del Señor fueran trajes que Él guarda en su armario celestial y los usa de acuerdo a la ocasión. De tal manera que a veces nos imaginaríamos que Dios se viste de justicia, pero otras veces, según la ocasión, se viste de misericordia, y otras veces tal vez se pone el traje de ira, pero la mayoría de las veces lo vemos vestido de paciencia y de amor, como nos gusta verlo. Pero así no funciona.
Pero hay cristianos que así piensan que es el asunto de los atributos con Dios. No es así, hermanos. La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Y nuestro Dios es un Dios glorioso. Y para conocer este Dios glorioso, debemos conocer sus atributos. Y déjenme repetir esta frase porque es muy importante entenderla. La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Y nuestro Dios es un Dios glorioso. Pero para poder conocerlo necesitamos conocer sus atributos. Ahora, los atributos de Dios son cognoscibles y al mismo tiempo insondables. Dios nos ha dado acceso a conocer el carácter que Él tiene a través de sus atributos, pero también nos damos cuenta que es insondable la persona de Dios para poder ahondar completamente en lo que Él es. Nuestra limitación, hermanos, respecto al conocimiento de Dios es por la palabra de Dios. Es decir, está aquí en esta escritura revelado todo lo que necesitamos saber. Porque nuestra mente no puede comprender las cosas que están más allá de lo que Dios nos ha revelado. Un día veremos más allá de lo que está en las Escrituras cuando estemos allá. Pero mientras tanto, solo a través de las Escrituras. Y debemos estudiarlas a profundidad, porque aún estudiándolas, las Escrituras es una fuente inagotable de sabiduría. Entonces imagínense, pareciera esto una contradicción si digo que nuestra limitación de conocimiento está aquí, porque más allá de aquí, de la Escritura, no podemos conocer a Dios. Pero al mismo tiempo, esto es una fuente inagotable de sabiduría, porque aunque estudiáramos todos los días la Escritura, día y noche, 24 horas, toda nuestra vida, no acabaríamos de comprender todo lo que dice la Biblia. Y esa situación ocurre porque nuestra mente es finita. Pero aún así el Señor nos ha dado una capacidad y una herramienta, su Escritura, para que podamos acercarnos al conocimiento de su nombre a través de sus atributos. Y por eso, hermanos, quisiera que pensáramos cuán glorioso es estudiar el carácter de Dios en lo que Él nos ha revelado. En este caso, la santidad. La santidad, hermanos, es una de estas atributos que cuando nosotros lo estudiamos, lo comprendemos, por lo menos en lo que el Señor nos ha dejado que podamos conocer, nos maravilla y nos deja una sensación de adoración, de honor hacia este Dios, de admiración hacia este Dios. Y es que el atributo de la santidad, para poder entenderlo en la forma más sencilla posible por el ser humano, debemos de verlo en una manera práctica. O sea, ¿qué es santidad? Miren, la palabra santo, pues es una palabra en hebreo, que es kadosh, ¿verdad? Pero ¿qué significa para mí? Significa que Dios, en esa palabra, tiene dos elementos esenciales. Separación, significa esta palabra, y dedicación. Estas dos cosas es lo que conforman la palabra santidad en Dios. Separación. Eso significa, hermanos, que Dios es separado de toda cosa creada en esencia. Es decir, no hay nada igual a Dios. No hay nada que se le compare a Él. No hay otra cosa semejante al Señor. Es único en su género, en su esencia, en su persona. Es separado de todo lo creado, porque Él no es creación. Él es eterno, Él existe, Él es Dios. Él es santo, separado, único. Eso es lo primero que significa santidad, separado de todo lo demás creado. Y entonces hay una diferencia, un abismo entre Dios y todas las demás cosas. Eso hace a Dios único. Eso tiene que ver con la palabra santidad. El otro elemento es dedicación o consagración. Es decir, que existe con un propósito específico. Existe por una razón única, por decirlo así. ¿Y cuál es esta razón? ¿Cuál es este propósito específico? Dios existe para la gloria de su nombre. Es decir, Dios existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Eso responde al por qué todas las cosas que fueron creadas no tienen que ver con la alegría o con la necesidad de Dios. Dios existe en sí mismo sin nada creado. Cuando Él quiso crear, al tiempo que lo quiso crear para la expansión de su gloria, no es porque Él estaba vacío. Él no necesita de nadie.
Él existe para la gloria de su nombre. Por eso es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes de ese principio para nosotros y el principio de todas las cosas, Dios ya existía. Por toda la eternidad, y usted échele hacia atrás su mente para que vea cómo llega un punto donde ya no comprendemos. Pero ese es Dios santo, Dios único. Es decir, la santidad de Dios tiene estos dos elementos que hacen a Dios único, diferente de cualquier otro, y lo hace con un propósito específico, la gloria de su nombre. Y mire qué interesante, a partir de ahí tiene significado la santificación en las criaturas. Eso significa que el propósito de todas las cosas creadas es que sean para la gloria de Dios. En ese sentido es que son o debieran ser santificadas. La palabra santificación para nosotros significa dedicarnos para Dios, apartarnos para Dios, ser diferentes a las demás cosas para parecernos más a Dios en la medida que sea posible. Eso es santificación en los creyentes. Eso es en la realidad de lo que hacemos nosotros, lo que Dios espera que seamos cuando habla de santos. Quiere el Señor que seamos diferentes al mundo, dedicados para Él, porque la santidad emana de Él. No hay santidad en sí mismo de una criatura. La verdadera santidad emana de Dios, en tanto que Dios toca algo o alguien lo santifica. En tanto que Dios separa a alguien o algo lo santifica. En tanto que Dios se relaciona con alguien o algo, le transmite esa unicidad que tiene de las demás cosas y le da un toque especial para su gloria, para su nombre. Eso es santificación, hermanos. Y como Dios es santo y existe para la gloria de su nombre, todas sus criaturas debieran cumplir ese propósito. Muchas lo hacen, incluso las cosas inertes, las montañas, los ríos, las estrellas. Existen para la gloria de Dios. En ese sentido son santificadas para su nombre. Los seres humanos fueron creados para la gloria de Dios. El pecado, Satanás trata de que no se cumpla aquello, pero el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, vuelve a recuperar ese propósito para que vivamos para su gloria. Y de eso se trata la vida cristiana. Santificados para el Señor. Bueno, vamos al pasaje. Vamos a entrar ahora a lo que significa en la vida real y práctica cómo es la santidad de una persona. Vamos a Isaías 6. Si tuviéramos, hermanos, que resumir en una frase lo que Isaías 6 del 1 al 8 nos está relatando, la frase sería: la santidad de Dios frente al hombre limitado. La santidad de Dios frente al hombre limitado. ¿Cómo luce esta escena? Porque hay mucho que aprender de allí y ahorita lo vamos a ver. Pero hay tres verdades que quiero compartirles esta noche sobre la santidad de Dios y el hombre limitado. Después de haber definido y explicado lo que es santidad en Dios, cómo eso luce en la vida diaria. Bueno, en este pasaje veremos tres cosas, tres verdades, y las voy a mencionar para que sepan dónde vamos en el pasaje. Primero vamos a encontrar, hermanos, que la santidad de Dios reemplaza el poder humano. La santidad de Dios reemplaza el poder humano. 2, la santidad de Dios revela el pecado del hombre. Y 3, la santidad de Dios restaura la paz del alma. Ahorita los vamos a ir explicando uno por uno. Pero mire entonces el pasaje que vamos a considerar en esta noche brevemente. Sígame con su vista. Estoy en Isaías 6, versículo 1 al 7. Dije al 8, pero es al 7. Dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ok. La santidad de Dios
reemplaza el poder humano. Esta escena, hermanos, que estamos leyendo, ocurrió en un contexto real, histórico, que nos deja mucha enseñanza. Y la primera enseñanza es que la santidad de Dios es suficiente para suplir, para reemplazar el poder de cualquier rey, de cualquier persona, de cualquier poder humano. Mire lo que dice la primera frase del versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Es importante que veamos cuándo está ocurriendo esto, porque Isaías, en esta escena donde se describe la santidad de Dios, deja este dato. ¿Por qué es importante entender en qué año ocurrió esto? Por lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. En el año que murió el rey Usías, hermanos, el rey Usías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. El rey Usías, específicamente en la división del norte, en Judá, fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Y en él estaban confiando, en él estaban descansando. Y dice la escritura de Usías, para que entendamos lo que está ocurriendo, en 2 de Crónicas, si quieren anotar la cita o quieren verla después, es un pasaje muy interesante. 2 de Crónicas 26, yo voy a leer versículos 12 al 15, para que vean el contexto en el que ocurrió esta escena de Isaías. ¿Quién era Usías? Dice la escritura que todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios lo ayudó de esta manera, Dios lo usó de esta manera. Y hermanos, esto nos recuerda cuán fácilmente somos atraídos para descansar en el poder humano. Cuán fácilmente nuestra seguridad luego descansa en el gobierno actual, si es un buen gobierno, en la economía mundial, si estamos estables, en la prosperidad financiera, si es que la hay, en los que dirigen al frente, y nuestros corazones empiezan a tomar cierta confianza en las circunstancias que Dios concede, porque Dios es el que las concede. Pero cuando estas son quitadas, hermanos, ¿en quién queda nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza, hermanos? Tal vez podría ser en una persona actualmente. Piense cómo a veces ponemos esa confianza en personas, en cosas, en trabajos, en la propia salud, en una buena racha que estamos pasando, en la propia iglesia como tal, o sea, en la reunión, a veces ahí está nuestra confianza y no en Dios. Pero mire, cualquiera de estas cosas o personas pueden ser quitadas en un instante. Pueden ser retiradas en un instante, con todo y que Dios no las haya dado. Y Dios había usado poderosamente a Usías, pero el pueblo había puesto una confianza desmedida en Usías, y ahora que Usías no está, entonces el pueblo está sentido, en su corazón dolido, en su corazón afligido, están tristes, están preocupados, están desesperanzados. Creo, hermanos, por lo que veo en el contexto, que incluso Isaías tiene cierta preocupación porque no está Usías. Y la razón por la que está en el templo Isaías es para encontrar consuelo para él y como profeta para el pueblo. Pero la razón de fondo es porque no está el rey Usías. Ha muerto el rey Usías. ¿Y saben cuánto reinó Usías? Para que se den una idea cómo se acostumbraron a él. 52 años reinó Usías. 52 años. Toda una vida para muchas personas, de confianza, de prosperidad, de estabilidad, y de repente no está el rey Usías. En esas circunstancias, hermanos, es que vemos a Isaías entrar al templo en el capítulo 6 de Isaías, y dice en el año que murió el rey Usías. Y eso es algo importante, porque lo que va a contrastar en la siguiente frase es: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire lo que está diciéndole Dios a Isaías: Isaías, yo sigo en mi trono. Usías murió, pero yo sigo en mi trono.
Reyes van, reyes vienen, presidentes entran, presidentes salen, personas nacen y mueren, gobiernos comienzan y terminan, pero yo sigo reinando, Isaías. Yo estoy en mi trono sentado. Tú debes tener mi confianza en mí, Isaías. Y entonces Isaías va a describir la santidad de Dios. Esa gloria que le permite ver Dios a Isaías en el templo no es otra cosa sino una vista de su santidad. Tanto que, para que no quede ninguna duda, están estos serafines cantando por encima de este trono, alrededor del Señor sentado en su trono. Y las faldas del Señor, es decir, su realeza, llenaba todo el templo. Y estos seres cantaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. Isaías, tu rey Usías gobernaba una sección diminuta del planeta Tierra. El rey de los santos reina en todo el universo, Isaías. Y le deja ver esa gloria. Y entonces Isaías empieza a entrar en contacto con la santidad de Dios, y lo que ocurre es impresionante. Pero primero que nada le deja en claro que la santidad de Dios, recuerda la definición, lo que hace único a Dios, la autoexistencia de Dios, la soberanía por encima de todo de Dios, lo que hace diferente a Dios, está allí para desplazar a cualquier hombre cuando el Señor decide llevárselo. Y ese espacio, ese vacío está cubierto por el Señor. Hermanos, como hijos de Dios, de este Dios santo, no importa lo que nos sea quitado, el Señor lo llena todo y en todos. Y no hay nada que temer, hermanos. Podemos ver y tenemos que alzar nuestros ojos cuando sintamos un vacío y recordar que el Señor está sentado en su trono, alto y sublime. Y esa santidad, hermanos, ese atributo que lo hace único, soberano, poderoso, diferente a todos, está allí para recordarnos que Él no es alterado por el tiempo, Él no es desgastado por los años, Él no es disminuido por los problemas, Él sigue entero, sentado, porque Él es santo, santo, santo. Y hay mucho que se puede decir de esas tres palabras repetidas ahí, pero lo cierto es que una, sin duda, es que cuando el pueblo hebreo quería enfatizar algo, lo repetía en su literatura para decir que eso era súper importante. Y saben que es el único atributo que se dice 3 veces repetidamente. En ninguna parte de la Biblia para referirse a este Dios se dice misericordia, misericordioso, misericordioso, misericordioso. O amor, amor, amor. Pero de la santidad de Dios se dice santo, santo, santo. Algunos dicen que hace alusión a la Trinidad, pero lo más certero es que está diciendo el escritor inspirado por el Espíritu Santo que si 2 veces es importante, cuando se repite 2 veces, 3 veces es súper importante. Y en la suma de sus atributos, la santidad de Dios es lo que emana en todas las cosas, es decir, lo que hace único a Dios, separado de todo, perfecto en carácter. Es la esencia de su creación. Porque todo tiene que ver con esa santidad de Dios, o debiera de verse con ese propósito de la santidad de Dios. Debiéramos buscar la santidad de Dios, es decir, vivir para su gloria. Eso es la santidad práctica en la vida de cualquier criatura, vivir para la gloria de Dios. No vivir para nuestra gloria, dijo el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria. Y esa es la razón por la que ahora Isaías está en el templo y el Señor le está diciendo a Isaías: Isaías, quiero que veas que tu vida tiene sentido no cuando estaba reinando Usías, sino cuando tú te das cuenta de quién está en el trono sentado y para quién vives y por quién existes y quién sustenta el universo. Isaías, vive para mí. Retoma tus fuerzas y anúnciale al pueblo que el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel, está sentado en su trono. Y entonces la santidad de Dios reemplaza el poder humano. Pero número 2, la santidad de Dios revela el pecado del hombre. Y fíjense, lo voy a mencionar como una necesidad, porque eso es lo que es para nosotros. Necesitamos que Dios nos revele el pecado que tenemos para que pueda ser purificado. Y eso es lo que va a pasar con Isaías. Miren lo que sucede a partir del versículo, si puede ver el versículo 4, el 5. Ante la presencia de Dios, los quiciales de las puertas se estremecieron y la voz
de los arcángeles que clamaban y la gloria del Señor que descendió allí hizo que temblara todo el templo. Y entonces Isaías responde: ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! Mire esa expresión, entonces dije. Esa forma de expresar entonces está ubicando un antes y un después. Es decir, hermanos, solo cuando encontramos la santidad de Dios frente a nuestros ojos y nos vemos como somos delante de Él, solo entonces vamos a exclamar correctamente una opinión de nosotros mismos. Solo cuando somos expuestos ante la santidad de Dios es que vamos a acertar para definir nuestra persona. Porque si no es así, la verdad es que tenemos un concepto más elevado que el que debiéramos de tener, hasta que somos confrontados con la santidad de Dios. Allí sí entonces nos damos cuenta de quiénes somos. Y por eso digo que es una necesidad que la santidad de Dios revele nuestro pecado. Porque mire, a mí me pueden decir: no, pastor, es que usted tiene esto, es que usted tiene que cuidar aquello, es que usted falla en esto. Y yo puedo decir: pues sí, hermano, gracias. Y por dentro decir: ¿quién es este para que me esté diciendo? Y uno siempre se cree un poquito más elevado de lo que en realidad es, o mucho más elevado de lo que en realidad es, hasta que es confrontado con la santidad de Dios. Y esta expresión enseña mucho. Entonces dije. Isaías llegó con una idea de sí mismo diferente con la que va a salir del templo. Isaías tenía una opinión acerca de sí mismo diferente con la que ahora tiene después de haber visto la santidad de Dios. Porque cuando ve la santidad de Dios, entonces él reconoce y dice: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Sabe qué es esta palabra muerto? Se traduce así, pero no es tan fiel para entender lo que está tratando de decir Isaías. En el hebreo es una palabra que significa desmembrado, despedazado, desarticulado, separado en su integridad. La palabra mejor traducida sería: ay de mí que soy desintegrado. El ser humano está íntegramente conformado en cuerpo, espíritu, alma, emociones, voluntad, razonamiento. Es un ser complejo que Dios ha creado. Cuando está frente a la santidad de Dios, Isaías es despedazado. Porque el pecado, hermanos, ha tocado todas las fibras de nuestro cuerpo. El pecado ha afectado, aún como cristianos, ya no en el alma para condenación, pero sí en este cuerpo de muerte. Por eso es que esta carne no quiere la presencia de Dios. Y cuando se ve ante la santidad de Dios, tiembla y no puede permanecer firme. Y cuando Isaías ve la santidad de Dios y está frente a ella, él clama y dice: ay de mí que soy despedazado, soy destrozado, soy desmembrado. Y lo que el Señor hace en realidad es que deshace las motivaciones, las intenciones, los deseos pecaminosos, todo lo que está en el ser humano que no es de acuerdo al carácter de Dios es despedazado, porque el pecado no puede permanecer ante la santidad de Dios una vez que se manifiesta. Y entonces la conciencia de Isaías despierta a su propio pecado y se ve muerto delante de Dios y lo exclama de esta manera: ay de mí que soy despedazado delante del Señor. Y él sabe que va a morir. Y miren cómo somos. Somos muy fáciles para señalar el pecado de otros, muy prontos para juzgar a otros. Y aún como predicador, como pastor, hermanos, en nuestra tarea de predicar contra el pecado, es fácil hacerlo cuando no estamos hablando del nuestro. Isaías capítulo 5, si ustedes van desde el versículo 8 hasta el versículo 22, un capítulo anterior, luego lo pueden revisar. Él está citando una serie de ayes, es decir, maldiciones de parte de Dios contra los que viven en determinados pecados. Y dice: ay de los avariciosos, versículo 8 del capítulo 5. Ay de los borrachos, versículo 11. Ay de los vanidosos, versículo 18. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, versículo 20. Ay de los sabios en su propia opinión, versículo 21. Ay de los corruptos, versículo 22. Y llega al templo y se encuentra al Señor y dice: ay de mí. Hermanos, cuando estamos en la santidad de Dios, el Señor nos va a permitir ver nuestros pecados para que nos arrepintamos.
Es la única forma de que ese pecado realmente sea quemado por la santidad de Dios, borrado para siempre, hasta que lo reconocemos delante de Dios. Eso se llama arrepentimiento genuino. Porque muchas veces no hay arrepentimiento, solamente repetimiento. Repetimos, sí, Señor, yo sé que esto, y no lo creemos, no es cierto. Pero cuando vemos la santidad de Dios, clamamos y decimos, Señor, merezco morir. Señor, aquí nadie sabe lo que yo paso, lo que yo vivo, lo que yo siento, mi vida tan mala dentro de mi propia imaginación, o de lo que nadie conoce de mí. Tú sí lo sabes. Isaías se siente morir, literalmente. Es como si de repente se hubiera presentado una pantalla de sus pecados más ocultos y secretos que nadie conocía. Y de repente es confrontado con esos pecados y el Señor le dice a Isaías, yo sé cada pecado de pensamiento, de deseo, de hecho que tú has cometido. Y entonces lo que antes tal vez Isaías había normalizado, ahora se le hace algo grave, cualquier pecado, y dice, estoy ante la santidad de Dios, voy a morir. Ay de mí que soy muerto. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ser expuestos ante la santidad de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación, necesitamos ser expuestos a la santidad de Dios. En un ejercicio genuino de que le digamos, Señor, muéstrame tu gloria, porque entonces voy a reconocer mis pecados, entonces voy a odiar ese pecado. Antes no, me puedo volver un religioso. Isaías clama de tal manera que el Señor ve que efectivamente Isaías reconoce su pecado. Y noten, hermanos, que es Isaías, o sea, es el profeta de lo mejor que tiene Israel. Y ahora Isaías dice, ¿ay de quién? De mí, que soy de labios inmundos. Parece que hace una referencia con lo que los proverbios hablan acerca del corazón, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Cuando dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, está diciendo, reconozco que en mi corazón guardaba cosas inmundas y no las había visto así, no se me parecían tan graves, pero Señor, ante tu santidad cualquier pecado es grave delante de ti y merezco morir, y se prepara para morir. Y entonces el Señor lo sorprende y le dice, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomándolo del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ese es el tercer punto, hermanos. La santidad de Dios no solo revela el pecado, la santidad de Dios restaura la paz del alma. Y la paz del alma solamente puede ser posible cuando hemos sido perdonados. Esa es la razón por la que muchas personas, incluyendo cristianos, no tienen verdadera paz. Porque hay pecados guardados, naturalizados, maquillados, que hemos cristianizado. Y ahí están, pero en el fondo no tenemos paz. Solamente el perdón de Dios, por su santidad, por su gracia, nos va a dar esa paz. Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos aquellos pecados y entonces los ponemos delante del Señor y entonces se quita una carga de nosotros y entonces viene la paz. Si usted fija, cada vez que el apóstol Pablo hacía sus salutaciones, o en sus inicios de las cartas, mejor dicho, decía gracia y paz a todos vosotros. No puede haber paz si no hay primero gracia. Y en ese orden Pablo lo escribe, gracia y paz a todos vosotros. Esa gracia es lo que el Señor nos da como perdón cuando nosotros por su gracia nos arrepentimos, porque por su gracia nos hace ver el pecado, por su gracia nos damos cuenta de lo malo que somos, y el Señor entonces toma del altar de su santidad, aquí con Isaías, un fuego encendido y quema sus labios. Ahora imagínense la escena en realidad cuando ocurrió ahí con Isaías. Los labios son una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Imagínese usted que este serafín ni siquiera agarra con sus propias manos el carbón. Toma unas tenazas y la toma y viene con Isaías y le pega el carbón en los labios. Puede escuchar cómo quemó, se inflaman sus labios.
Y en un instante seguramente Isaías experimentó un dolor profundo y punzante que le quemó. Recordatorio de su pecado, eso hace el pecado cuando uno se arrepiente. Mínimo, hermanos, cuando el Señor restaura de nuestros pecados, mínimo va a haber lágrimas de arrepentimiento. A veces dolores más profundos, porque el Señor está cauterizando con su santidad ese pecado, lo está quemando, es decir, santificándonos. Y en un instante viene otra vez la paz, viene otra vez la calma, viene otra vez la libertad. Y entonces esas palabras maravillosas, he aquí que esto tocó tus labios. ¿Sabe? El Señor está santificando. Le dije de dónde viene la santidad original de Dios. Para que una persona sea santificada tiene que venir del toque de Dios, de la presencia de Dios. Y dice el Señor, esto tocó tus labios, dice el serafín, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. La santidad de Dios te ha perdonado. Ya no eres más pecador, ya no eres más malo, ya, o sea, en tu carne todavía tienes esos tropiezos, pero te acaba de perdonar el Señor, te ha limpiado. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías en el Salmo 32? Mientras callé, mis pecados me consumían. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estoy citando a David, Salmo 32. Mis huesos se envejecieron. Pero cuando pedí perdón, cuando confesé mi pecado, dice el salmista, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyos labios no hay engaño. Por esto se acercará todo santo a ti. Cuando nosotros vamos delante de Dios y encontramos su santidad y nos quema su santidad y cauteriza nuestro pecado y nos lo borra y nos santifica, viene un verdadero descanso. Y entonces la santidad de Dios, hermanos, nos vuelve a limpiar y no podemos ver el pecado como lo veíamos antes. Por lo menos en ese instante no deseamos nada más que agradar a nuestro Dios y sentimos esa libertad que Dios nos ha dado y por eso queremos servirle al Señor y decimos nada me va a interrumpir de hacerlo. Y ahí debiéramos de mantenernos siempre, pero en la lucha que llevamos aquí en esta tierra, apenas si hemos tenido un encuentro con el Señor y va a venir Satanás a encontrarnos, a desviarnos. Y nosotros tenemos que mantenernos, como dijo el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, para no perder ese enfoque que hemos tenido cuando nos hemos encontrado con la santidad de Dios. Esta puede ser en el templo, en una predicación, en su casa, en una devocional, en oración, en su habitación, en su mente, en la oración. Cuando usted se encuentra con la santidad de Dios, debe mantenerse allí porque la lucha va a venir. Pero mientras tanto, aquí vemos a Isaías que ha sido perdonado, que ha sido limpiado de su pecado. Y entonces, versículo 8, mire lo que ocurre para cerrar el tema allí. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, el segundo entonces de Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no está diciendo, Señor, aquí estoy, para que veas dónde estoy. Él está diciendo, Señor, estoy listo porque tú me has preparado y ahora quiero servirte con pleno gozo, con plena entereza. No quiero hacer otra cosa, envíame a mí, voluntariamente. El ministerio de Isaías fue transformado a partir de este encuentro con Dios. Ya ministraba, pero ahora el Señor le dio un conocimiento de sí mismo mayor que el que tenía, y ahora Isaías está renovado. Eso hace la santidad de Dios en la vida diaria y práctica. Hermanos, el cristiano que tiene encuentros con la santidad de Dios verdaderamente está sirviéndole en integridad, creciendo, disfrutando de la vida cristiana. Sin encuentros con la santidad de Dios no hay crecimiento. A veces solo tenemos encuentros con el conocimiento, pero no estamos viendo la santidad de Dios. Y hermanos, una buena oración podría ser todos los días, Señor, permíteme contemplar tu santidad a través de tu palabra, de la meditación, de la oración. Cuando nos damos cuenta delante de quién estamos, medite en eso, hermano. La santidad de Dios en la vida práctica es lo que la Biblia llama también el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es a su vez la conciencia de que Dios está presente. Cuando usted es consciente de que Dios está presente en todos lados, se va a detener del pecado, porque la presencia de Dios lo abruma. Sabe que ahí está el santo, santo, santo. ¿Cómo puede usted responder de esa manera pecaminosa?
¿Cómo puede usted obrar en su trabajo de esa manera incorrecta? ¿Cómo puede usted tratar de esa manera a las personas? Y aquí está el santo de los santos, si usted es consciente de ello. Y va a ser consciente de eso en la medida que pase tiempo en las Escrituras, tiempo en su palabra, tiempo en la oración, clamando por su presencia. Entonces dice Isaías, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y vemos, hermanos, en esta escena que acabamos de meditar un poquito, como la santidad de Dios, que Isaías, por cierto, no la estaba buscando, pero Dios en su gracia se la manifiesta, reemplaza el poder humano. La santidad de Dios revela el pecado del hombre, y la santidad de Dios restaura la paz del alma. Esa es la forma en la que debemos pelear la buena batalla. Esa es la manera en la que debemos enfrentar cada pecado, en la santidad de Dios. Porque a veces lo enfrentamos o lo queremos enfrentar de otras formas, no haciendo tal cosa, no escuchando tal cosa, no vistiendo de tal manera. Y hermanos, esas son formas humanas de enfrentar el pecado. Mire, cuando entendemos la santidad de Dios, en automático no vamos a hablar de tal forma, no vamos a vestir de tal forma, no vamos a ir a tales lugares, pero no porque nosotros nos estemos haciendo una voluntad de mantenernos separados de aquello. No, lo vamos a hacer porque hemos visto la santidad de Dios y nos va a impulsar a agradarle a Él, vivir para Él, y nada más nos va a llamar la atención que agradar a nuestro Dios. Pero eso es cuando vemos su santidad. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, el Señor reina, el Señor está sentado en su templo. Y cuando venimos a la iglesia, un lugar por excelencia donde se reúne su pueblo, donde sea que Dios ha determinado que así sea, debe saber que el Señor está sentado en su trono. Cuando el pueblo de Dios se reúne, si en esa mentalidad venimos, vamos a ser mucho más santificados que lo que a veces solemos hacer. Calle delante de Dios toda la tierra, porque el Señor está en su trono. Padre, gracias por tu palabra, por este pasaje que nos recuerda que tú eres santo, siempre lo has sido, siempre lo serás, pero a veces nosotros no lo vemos, perdemos el enfoque. Y te ruego, Señor, que nos recuerdes tu santidad. Señor, sigue usando tu palabra, sigue usando este lugar. Usa, Señor, cada hogar de mis hermanos, donde hay un cristiano ahí, donde mora tu Espíritu Santo, para recordarnos tu santidad. Muéstranos tu santidad. Señor, concede a cada uno de mis hermanos que pueda ver tu santidad, la gloria de tu nombre a través de ese atributo santo que eres tú, para que podamos permanecer ante el pecado sin caer, para que podamos tener motivaciones limpias para adorar, para que podamos vivir de una forma agradable y disfrutar. Déjanos ver tu santidad, Señor. Te ruego que obres en mis hermanos, en cada familia, en cada creyente aquí, Señor. En el nombre de Cristo te lo agradezco y te lo pido. Amén.